Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía, son las 19:56 minutos, las 8 menos 4 en la península. ¿Qué hora sería en Canarias, José Javier? De momento 1 hora menos todavía. Todavía, porque en breve son capaces de hacer cualquier cosa. No es necesario, entiendo que les presente aquí al señor don José Javier Esparza. ¿Qué tal estás? Don José Javier Esparza Torres. Sí, señor. Hay un José Javier Esparza que... A Baurrúa. Exactamente. Que sí, es, que por es... cierto, ya que estamos, y para que... amigos de UPN, sigo recibiendo permanentemente mails dirigidos a mi homónimo, José Javier Esparza, líder de UPN en Navarra. Y yo sospecho que él también recibe mails dirigidos a mí. Por favor, es interesantísimo todo lo que me mandáis sobre piscinas, ayuntamientos, urbanismo, pero a mí no me afecta. A ver si, por Dios, fijaos en el segundo apellido del Gmail, que es donde está el problema. Creo que José Javier Esparza, el navarro, el de UPN, también se queja de que recibe algunos insultos que van dirigidos a ti en las redes sociales, José Javier. O sea, ¿sí? ¿De verdad? Sospecho. Pues seguramente, pero bueno, ya, en fin. Sospecho que hay un cruce de destinatarios que... Pues no le queda nada por aguantar. Que es necesario aclarar. Esparza, el apellido Esparza, saben ustedes que es José Javier Esparza Torres, el nuestro es valenciano de origen, pero ese apellido Esparza es un apellido navarro, originario del Valle de Salazar, ahí arriba, cerquita de la selva de Irati, de Ochagavia, todo eso. Porque al contrario de lo que creen nuestros vecinos catalanes, la reconquista de nuestra tierra valenciana fue en gran medida obra de navarros. Tema interesantísimo que no es el que me ha traído hoy aquí ante ustedes de nuevo, pero que ya que pues, me lo pone, por fin, te la estoy poniendo me lo pone, que exactamente. Vamos a ver. Dice el nacionalismo catalán que Valencia se repuebla con catalanes después de la Reconquista y por ese motivo se habla catalán en Valencia y tal. No es verdad. Valencia se repuebla con gentes diversas de la Corona de Aragón y la inmensa mayoría aragoneses y algún navarro. Y la prueba está en un libro que se llama El libro del repartimiento, que está colgado en internet y lo puede ver todo el mundo, que es el libro en el que se consigna a qué personas de las que van con Jaime I el Conquistador a la conquista de Valencia se les otorgan tierras. Guerreros y sus viudas, porque algunos se mueren y hay que repartir y se quedan las mujeres y tal. Es allí, por cierto, donde aparece el primer Esparza documentado en el Reino de Valencia. Y no es que en Valencia la gente se pudiese hablar catalán porque llegaron los catalanes, no, allí se hablaba ya un mozárabe, semejante al mismo que se hablaba en tierras de Cataluña y por otra parte en la Occitania, como es normal, porque el latín evoluciona de formas más o menos semejantes en función de los contextos culturales, ¿no? Gran asunto que, claro, el separatismo catalán ha considerado que está prohibido hablar de ello, y así estamos como estamos, pero bueno, me remito a los libros del profesor Leopoldo Peñarrocha sobre el particular, que han sido silenciados, pero no han podido ser contestados, porque es que es de una documentación absolutamente rigurosísima. Ese libro de repartimiento al que se refiere José Javier Esparza, es un libro además que sufrió algunas modificaciones en el siglo XIX. Ah, bueno, claro, sí, sí. Precisamente con toda la intencionalidad política. Alguien podría pensar, en el siglo XIX ya había una intencionalidad catalanista. Claro, pero pues sí la existía. Fue un monje, ¿no?, catalán, no sé si fue monje o era... que se dedicó a borrar alguno de los... a sustituir nombres valencianos por catalanes para dar a entender que aquella conquista hacia el sur había sido obra exclusiva de catalanes y no de cualquier aragonés, navarro, etcétera, etcétera. Y además, José Javier, no sé si sabes, creo que lo hemos hablado alguna vez y creo que nos hemos intercambiado correos electrónicos al respecto. La Universidad de Vigo hace unos meses hizo público un mapa genético de España. De verdad, no, tú lo subiste a Facebook, efectivamente, y yo lo repliqué, sí señor. ¿Y cómo le va a Rafa Núñez Huesca la marcha esta, Me encanta, es algo que me encanta. Tú no te preocupes que vamos a hablar del crucigrama de Jacob, vamos a hablar enseguida. Lo estoy haciendo porque a partir de ahora ya nos podemos ir a publicidad. Quiero hacer un corte y a partir de ese momento. Pero antes, estas franjas, España se divide genéticamente, obviamente las diferencias genéticas son mínimas, somos uno de los países más homogéneos desde un punto de vista genético que existen en Europa, pero de haberlas se producen verticalmente, es decir, en franjas verticales, de manera que un sevillano tiene mucho que ver con un cántabro, por ejemplo, mucho más que con un malagueño. Porque sigue las líneas de la Reconquista, precisamente. Bueno, pues se ve perfectamente, porque están dibujadas esas líneas verticales en diferentes colores, se ve perfectamente que los valencianos tenemos el mismo color, es decir, pertenecemos genéticamente a un mismo tipo que los aragoneses y los navarros. Los baleares sí que son muy
catalanes desde el punto porque de vista además se repobló, y eso consta además documentalmente, con gente que venía de Gerona, etcétera. Así que los saltadores de pértiga noruegos y los catalanes son un grupo genético. Qué bueno, ¿eh? Muy bueno, Alejandro Fernández, muy bueno. Qué buen orador es este tipo, además seguramente se va a hacer con las riendas del PP catalán, porque no tiene competencia. Que sí. Vamos a irnos a publicidad y vamos a volver de publicidad para hablar del motivo por el que en realidad está aquí José Javier Esparza, que no es otro que el crucigrama He hecho una película de Jacob. Se lo contaré. Se lo he explicado a los espectadores, que sí. has hecho muchos libros, pero ahora estás metidos en proyectos audiovisuales. Este es el primero, pero sospecho que no va a ser el último. El crucigrama de Jacob. Vamos a verlo después de la publicidad. Me reñía durante la publicidad José Javier Esparza por haber anunciado esta pieza documental, mitad de ficción, nos lo va a confirmar, o nos lo va a desmentir José Javier ahora, como el crucigrama de Jacob. Ese es novismo, Jacob, o incluso Jacob, no, nada de Jacob, el crucigrama de Jacob. Decía José Javier, a ver, cuéntanos, ¿qué es esto de ahora cambiar de registro? Entiendo que no abandonas las letras, ¿continúas con las letras? No, de hecho acabo de sacar Visigodos, que por cierto te traeré el próximo día, mañana, si Dios quiere... ¿Hace nada Vikingos? Hace nada Los demonios del mar, sí, efectivamente, de Vikingos, antes Tercios, y de ahora ya Visigodos, que además estoy encantado de la vida con este libro porque se ha puesto en el top 20 de Amazon en ventas en historia muy rápidamente, en 4 o 5 días, así que genial. Pero la cuestión es que al margen de todas estas cosas, salió por medio un proyecto audiovisual francamente fascinante, que era tratar de contar, en principio con un documental convencional, pero que rápidamente se transformó en otra cosa, el camino primitivo de Santiago. O sea, usted se acordará, año 813 más o menos, un ermitaño llamado Pelayo ve unas luces extrañas en el bosque de Libredón, donde hoy está Compostela. Corre a contárselo al obispo Teodomiro, de Iria Flavia, que es como se llamaba entonces la diócesis. Teodomiro, haciendo honor a su nombre, va a mirar y efectivamente se queda impresionado con lo que ve, encuentra un sepulcro, encuentra un cadáver, esqueleto decapitado, y encuentra además otros 2 cadáveres que son, piensa él con toda verosimilitud, los 2 discípulos de Santiago Apóstol en su día. Es la tumba de Santiago Apóstol y corre a contárselo al rey de Asturias, que es en aquel momento Alfonso II el Casto, uno de los grandes reyes de la historia de España. Y Alfonso II va a verlo, como es lógico, y emprende un camino. Y ese es el primer camino de Santiago, porque es la primera vez que hay un peregrino que va a Santiago, a lo que hoy es Santiago, entonces no era nada más que el paraje de Libredón, a ver qué es lo que hay allí y a venerar la tumba del apóstol. Es un camino precioso, muy complicado, Asturias pasan por montañas y tal, y desgraciadamente muy olvidado, y hoy seguramente el más desconocido de esa realidad formidable que es la ruta jacobea. Entonces se trataba de contarlo. Y bueno, la directora de la pieza, Ana López Martín, contó conmigo como asesor histórico al principio, pero poco a poco la cosa se fue complicando, entre otras cosas por ¿cómo decir?, la vis narrativa de la directora, y ha terminado convirtiéndose en algo que va mucho más allá de un documental al uso, es decir, tiene una trama de ficción de la que me cabe el honor de ser co-guionista, muy compleja, muy larga, compleja en el sentido de que es muy rica y que enriquece con innumerables facetas lo que solo iba a ser un documental, y ha terminado convirtiéndose en un largometraje de 72 minutos que este lunes a las 8 de la tarde estrenamos en el Palacio de la Prensa de Madrid, en Callao, después de una exitosa aparición en los cines de Asturias, en los cines Odeón de Parque Astur. Ahora llegamos a Madrid y... El día 8 de noviembre. El día, no, el día, eso es el pase de los Goya. Este lunes es cuando estamos en el Palacio de la Prensa. Lunes que viene, que es 29. ¿Te parece que veamos el tráiler? Yo creo que está muy bien porque el tráiler es fantástico, ¿qué le voy a decir yo? Venga, vamos a verlo. Cuando arriesgas por tu camino, cuando descubres qué mueve a los temores, llega lo inesperado. La gente hace el camino por tantos motivos como gente hay en el camino. Una muerte necesaria. Me llamo Saúl. Soy Timor. Padre, ¿qué hacemos? Rápido, cierra. El Camino de Santiago es el camino iniciático por antonomasia. Tras las huellas del valor de un rey que convirtió un camino en algo mágico.
Mucha gente empieza pues porque tiene una crisis en su vida. ¡Pasarle! Estoy deseando ver quién gana. Yo aquí veo, al margen de la historia y de que hay partes de documental y partes de ficción, que ahora nos explicarás cómo habéis llegado a esto, pero veo un despliegue de técnico, veo drones, hay drones, desde luego. Un dron. Pues las imágenes son espectaculares, y además es que el paisaje de allá arriba... El paisaje de Asturias es una maravilla. Pero la música me ha parecido muy de Hollywood, muy cinematográfica. La música es una composición de Alberto García expresamente para esta pieza. Realmente la idea, como te decía antes, es ir a los Goya, en fin, guión aparte y modestia aparte también. La música de Alberto García se merece desde luego un Goya sin ninguna duda, porque es fantástica. Y esta pieza que hemos escuchado además coincide en la película, si usted va el lunes a ver el Palacio de la Prensa lo podrá comprobar, con el momento en el que Alfonso II el Casto recibe la noticia de la aparición de la tumba y se pone en marcha con sus caballeros para ir a Santiago. Bueno, la música es una maravilla, el paisaje asturiano es formidable y realmente, en realidad es un documental low cost. Es decir, hemos hecho como los españoles, como lo de los tanques en la División Azul. O sea, con un alambre arreglabas un tanque. Pues esto es un poco lo mismo. Los españoles hacemos catedrales con alambres. La mayor parte de la gente que usted ha visto ahí en ese tráiler, los monjes, por ejemplo, son voluntarios. Hay gente que según iba pasando el rodaje por los diferentes lugares del camino se apuntaban porque les apetecía participar. En Tineo, en Grado, en Cornellana, en Pola de Allande, en todos los pueblos por donde pasa el camino primitivo de Santiago, y ha sido una cosa realmente fantástica ver hasta qué punto, en fin, un producto audiovisual puede suscitar de tal manera la movilización y el afecto de la gente de estos pueblos, ¿no? José Javier, ¿cuál es el origen, la génesis de este proyecto? Porque, en fin, tú te has dedicado a escribir libros, bibliografía, muy relacionada obviamente con esta temática, incluso intimísimamente relacionada. Saben ustedes que tiene una trilogía sobre la Reconquista, claro, aunque esto no es Reconquista propiamente dicha. Pero ¿cómo das el salto? ¿Por qué? ¿Qué hay? Bueno, Adán López Martín publicó una novela que se llama El crucigrama de Jacob, en la editorial Planeta. El crucigrama de Jacob, que es la historia situada en el momento de la expulsión de los judíos, de unos judíos que tienen que escapar. No voy a contar más la novela para no chafársela, y lo hacen a través del Camino de Santiago en Oviedo. A partir de esa idea, es decir, de que hay un Camino de Santiago prácticamente desconocido, que es el original, el primero, el primitivo, surgió la idea de, bueno, poder contar en un documental cómo era y cómo es hoy, y de paso poner en valor, como se dice ahora, unos paisajes que, como ha visto usted, son extraordinarios, son muy bonitos, cargadísimos de historia, llenos de misterios, como el monasterio de Cornellana, el monasterio de Santa María la Real de Obona y sus supuestos pasadizos secretos, y por supuesto Oviedo. A ver, el deán de la catedral nos permitió meter las cámaras en la Cámara Santa para filmarlo, que fue una auténtica maravilla poder estar allí dentro. ¿Tú estabas presente en todo el rodaje? No en todo, desgraciadamente no he podido estar en todo, pero en una buena parte sí. En una buena parte sí. Esa capa con la que aparece, la suya con la que aparece el obispo en la escena que ha visto en el tráiler, nos la han dejado en la Catedral de Oviedo. Es una capa episcopal real de hace, creo recordar, que es del siglo XV o XVI. En fin, ha sido verdaderamente maravilloso, ¿no? ¿Cómo uno se pone a escribir un libro después de haber... en fin, de haber tenido una idea, de haberla desarrollado, de haberla bocetado, de haberse documentado mucho, pero un proyecto audiovisual es mucho más difícil, entre otras cosas porque es muy caro. Es decir, todo esto que hemos visto, y era 1 minuto y medio, las cámaras, los actores, los efectos, la edición, la postproducción, la música... Todo esto es carísimo. ¿Cómo es el proyecto ¿Cómo te pones a esto? Bueno, a mí felizmente no me ha tocado la parte de tener que lidiar con la cuestión económica, porque es un auténtico rompecabezas. Hay que decir que nos ha ayudado muchísimo los diferentes ayuntamientos por los que pasa el camino, desde Oviedo hasta Pola de Allande. No era necesario que aportaran gran cantidad de dinero, porque bueno, es un producto que no era caro en cuanto a factura. Y, sin embargo, el Principado de Asturias ha quedado fuera de
operación por razones que no conseguimos entender. Porque la comunidad autónoma no ha puesto dinero. Exactamente. De Asturias no ha puesto, porque no la ponga la de Murcia o la de La Rioja, pues bien, pero de Asturias no ha puesto. No, nada. Y no entendemos muy bien por qué, pero bueno, en fin, esperemos que rectifiquen en algún momento porque, bueno, yo he visto el paisaje, o sea, realmente es una maravilla. Y además aquí de lo que se trata es de lo siguiente, es de contarle a la gente que tiene hoy a su disposición, bajo sus pies, un camino transitado durante más de 1000 años por millones de personas de todo el mundo, particularmente europeos. Europa es la peregrinación, decía Goethe, ¿verdad? Y que lo tienen al alcance de la mano y que en cada recodo permite hallar cosas, en fin, absolutamente formidables en todos los sentidos. Bueno, eso es lo que enseña el crucigrama de Jacob y para contarlo de tal forma que sea algo más que un documental, se construye un relato en el que dos peregrinos, situamos la narración hacia 1490, más o menos, empiezan un camino. Y ese camino va siendo un poco una síntesis del camino que a todos en la vida nos toca vivir, porque eso es al final el Camino de Santiago, una especie de paráfrasis de nuestro camino vital, ¿no? Háblame del papel de esta directora novel, que es Ana Martín. Entiendo que es novel, ¿no? Es la primera vez que dirige. Es la primera, efectivamente. Ella es, al contrario que tú, que eres valenciano, ella es de allí, ¿no? Sí, ella es asturiana. sí, y todo el equipo que ha participado en esta obra es efectivamente asturiano. Gente, ahí el único que era de fuera soy yo. Todos los demás son de allí, que donde la verdad es que hay una vida cultural intensísima. La música de Alberto García, que la escucha usted, fantástica. La cámara de José Valle, que es un profesional de Avilés, es la que ha captado todas esas imágenes. Los actores, los que son profesionales, que son muy pocos, 2, 3 del conjunto del elenco, son de allí también. Todo es producto local, 100% ¿no? Todo es producto local y bueno, eso también le ha dado un sabor muy particular a la pieza, ¿no? Porque al final, ¿cómo decir? Hace que tenga una dimensión, digamos, emocional, afectiva, mucho más intensa que si fuera un producto industrial, para entendernos, ¿no? Esto se ha estrenado ya precisamente en Asturias, en Oviedo. Se estrenó en Asturias, ha tenido de hecho fue lo más visto en los cines Parque Astur, cines Odeón de Parque Astur, durante los días en que se estrenó, estuvo francamente bien. Compitiendo contra Hollywood y ganamos, muy bien. Sí, contra Megalodón, por ejemplo, ha estado francamente bien. Bueno, era una cosa muy local, pero bueno, lo interesante es que hubo gente que volvió después del estreno, lo cual quiere decir que la película, en fin, interesó. Y ahora este lunes tenemos el pase en Madrid, este lunes que viene, a las 8 de la tarde en el Palacio de la Prensa, Callao. Taquilla abierta al público, si usted quiere verlo, allí nos veremos además. Es decir que vas a estar personalmente, claro, para además saludar a los espectadores que hasta allí se vayan. Quería preguntarte, con respecto a esa doble vida, ficción, no ficción, que tiene este documental, cuéntanos, ¿cómo lo habéis estructurado? Tú sé que eres el encargado de la parte de ficción, ¿no? No, en realidad está escrito a la limón ¿Sí? Sí, totalmente. Porque la cuestión es la siguiente, un documental como género cinematográfico fundamentalmente es información, pedagogía. Aparece gente que está contando cosas, que está informando, que está tal. Y las imágenes de carácter histórico u otras sirven para adornar. Aquí de lo que se trataba era de poder hacer una narración en diferentes planos. Por una parte está efectivamente la narración documental, pedagógica, con el deán de la Catedral de Oviedo, al que hemos visto, don Benito, al que hemos visto ahí en esas imágenes, con Álvaro Solano, de la Universidad de Oviedo, con Laureano, que es uno de los principales conservadores del Camino Primitivo de Santiago, un tipo excepcional. Bueno, con gente vinculada, y yo mismo, efectivamente. Y luego, además, de lo que se trata es para poder comunicar la idea de que esto que estamos contando no es algo así como una reliquia puesta en la vitrina de un museo, sino que es algo vivo. Se añade, y entrelazada, la historia de un peregrino, y es Saúl, que es el que aparece ahí en estos vídeos que hemos visto. Un peregrino que hace el camino por las razones, como dice Laureano en el tráiler, por tantas razones como peregrinos hay en el camino, ¿no? Y al que le van pasando una serie de cosas que tienen que ver con la vida de todos y cada uno de nosotros, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la representación simbólica del juego de la oca, que como sabe mucha gente, pues lo recuerdo aquí, es una paráfrasis del Camino de Santiago con sus diferentes puntos,
y que vienen a ser una metáfora de nuestra vida en todos los sentidos, tanto de loca a loca como en el puente, la posada, la cárcel, en fin, y tantas otras cosas, ¿no? Poder juntar todo eso de manera que estés contando una historia que emocionalmente enganche al espectador, porque puede ser la historia de cualquiera de nosotros, y al mismo tiempo contar lo que fue el camino primitivo de Santiago, cómo es hoy y qué se puede encontrar hoy allí, porque hay cosas impresionantes como la Fundación Valdesalas, que es una extensión de la Universidad de Oviedo, que tiene una biblioteca de teatro jesuítico del siglo de oro fuera de lo común, por ejemplo, hay maravillas como esa, ¿no? Poder contar todo eso es lo que nos ha permitido al final construir una obra que se puede leer en diferentes sentidos y que no aburre, que es lo más importante de todo. Sí, además en eso yo puedo garantizarles que José Javier es experto en no aburrir, porque sus libros son de divulgación histórica, si los han leído se habrán dado cuenta que es capaz de contar historias relativamente complejas que en los libros de historia del común podrían resultar, y resultaban de hecho muy áridos. José Javier consigue con la prosa que tiene hacerlos mucho más didácticos y mucho más entretenidos. No aburrir, es una obsesión de todos los escritores y que José Javier lo consigue. Quería preguntarte, José Javier, hay muchos espectadores de la redacción abierta, estoy seguro, que habrán hecho el Camino de Santiago y que lo tengan más o menos en la cabeza. Acaba en Santiago y empieza... Donde uno quiera, claro. Pero ¿dónde empieza el camino al que le habéis dedicado esta pieza documental? El camino primitivo empezaría seguramente en Oviedo, puesto que en aquella época Alfonso II del Casto ya había estabilizado su capital en Oviedo, ¿no? Por eso el origen es la catedral, lo que hoy es la Catedral de Oviedo, que en aquel tiempo eran en realidad la Catedral del Salvador, la Basílica Catedral de Santa María, el Monasterio de San Vicente detrás, porque era una cosa complejísima. Desde allí hacia el camino, bueno, que lleva a las montañas hasta Pola de Allande y Grandes de Salime, antes de pasar a Lugo, y por medio sitios fantásticos como Montefurao, por ejemplo, que es un pueblo abandonado prácticamente, se llama así porque es un monte agujereado, porque era una antigua mina de oro desde tiempos de los romanos, ¿no? Y que te lo encuentras cuando Furao, el monte Furao, ¿no? En tantos otros lugares. ¿No parece un camino, al menos a priori, supongo que en aquella época, obviamente serían muchas jornadas, pero no parece un camino demasiado largo? Es decir, ¿cuánto se podía tardar en aquella época? El problema de las... Antiguamente la distancia no se medía en realidad en millas, sino en leguas, que es el camino que puedes recorrer en una hora, porque, claro, no había viaductos ni había nada. Es decir, que no es lo mismo una milla romana así que así. Y el problema de Asturias es que tienden a ser así todos los caminos, ¿no? Entonces, de hecho, hay, por ejemplo, la subida al Alto de la Espina, que es muy pesada. O sea, es un camino que tiene su complicación. Es decir, su complicación no se puede hacer sin que te caigas, pero que es fatigado, que es cansado, que es un camino, no es un camino tan llano como, por ejemplo, el camino francés, ¿no? El camino francés que... es el que sale de Roncesvalles y pasa por el sur de la cordillera cantábrica, por así decir, todo el norte de Castilla. Porque tú y yo hemos hablado en alguna ocasión de la importancia de recuperar algunas partes o fragmentos de nuestra historia, algunos particularmente denostados, no es el caso, esto no es el caso. ¿Va a ser el primero de otros proyectos audiovisuales? ¿Te ha gustado la experiencia? En fin, ¿qué? No, ha sido una maravilla. Es muy interesante, hombre, la posibilidad de contar cosas, además tan gráficamente como con la imagen, es algo que realmente, en fin, es para repetirla. Es lo primero que hacías, ¿no? Sí, porque yo hasta ahora había hecho guiones, pero solo guiones, y no había llegado a verlos materializados en imagen, ¿no? Todavía no. Entonces esta es la primera vez que ves materializado en imagen un guión escrito, en este caso coescrito, y luego más la participación en la elaboración del tráiler o en otras cuestiones, ¿no? Bueno, si Dios quiere, sí habrá más. O sea que te ha gustado la experiencia. Sí. Y además supongo que estarás conmigo en que este tipo de productos audiovisuales, a la hora de llegar al gran público, son más directos que un libro. Son más directos y también más efímeros al final, es decir, que al final cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Mira, en la medida en que seamos capaces de seguir transmitiendo por el medio que sea a nuestra gente que tenemos un país maravilloso, riquísimo, lleno de cosas que admirar y que recordar y que ver y que vivir, y la gente lo perciba y vaya a ello, pues seguiremos en la brecha, ¿no? Con respecto a los Goya,
leo aquí en la nota de prensa que se ha adjuntado a los medios de comunicación que el 6 de noviembre será, dentro de unos días, se hará un pase en la Academia de Cine, Español, se entiende, para presentarse a los Goya como en las categorías de Mejor Documental y Mejor Banda Sonora. Sería una pasada, ¿eh? ¿Te imaginas? Bueno, sería fantástico. Yo, en fin, está mal que diga lo del Mejor Documental, porque al fin y al cabo uno es, como decir, padre de la criatura, de manera que, ahora como la banda sonora, me parece que la banda sonora de Berto García es lo mejor que yo he oído en muchísimo tiempo. Es un auténtico talento. Es un auténtico talento y toda la gente, además, que ha trabajado en ella ha sido, como todo en esta película, en muy buena medida, vocacional. O sea, tienes coros de gente en Asturias que se ha puesto a cantarlo, conjuntos instrumentales que se han puesto a ensayarlo, porque por amor a la obra que estaban haciendo, ¿no? Y eso es una auténtica gozada. Te has encontrado porque he estado estos días hablando con algunos asturianos, residentes en Madrid, y otros que han venido ex profeso, para hablar del problema incipiente por el momento que existe en Asturias con cierto movimiento de nacionalismo lingüístico, sí. La cosa del bable, del asturiano. ¿Percibes que hay cierto regionalismo de carácter separatista que está floreciendo? No. ¿No es el caso de Asturias? No, percibo regionalismo en Asturias, ha habido siempre, porque como todo el mundo sabe, España es Asturias y lo demás tierra conquistada. Lo que sí que hay es una muy clara voluntad por parte del poder político, en Asturias como en otros lugares, de convertir la identidad local, real o ficticia, y mayormente ficticia, en un instrumento de poder que poder utilizar ellos para repartir prebendas y clientelismos, que está siendo el gran veneno de la España de las autonomías. Y eso pasa en Asturias, pero pasa en todos los demás lugares, ¿no? Identidad mayormente ficticia, ¿hablas? Sí, existe una posibilidad de identidad asturiana al margen de la identidad general española, o asturiana, valenciana, aragonesa o catalana. En ese sentido es ficticia. Claro, porque estás convirtiéndola en una especie de absoluto. Y no es un absoluto. No hay una identidad asturiana absoluta. Hay una identidad asturiana inseparable de la identidad general española. Y esto te lo dice un valenciano y se lo dice a otro valenciano. Un valenciano, además, que como es en tu caso, que debe ser... Además, lo sé, porque antes de esta obra has hecho... de esta obra audiovisual has hecho muchas obras escritas que yo sé perfectamente que en las estaciones de autobuses, la estación de tren de Oviedo, en el aeropuerto, se ponen todas las relacionadas con la Reconquista. Tú allí, José Javier, eres una persona muy conocida, porque te has volcado una parte de tu capacidad intelectual y tu bibliografía en esa tierra. O sea, en particular las tres novelas, bueno, por supuesto la Gran Noticia del Reino de Asturias, pero además las tres novelas posteriores sobre los orígenes del Reino de Asturias, el Caballero del Jabalí Blanco, el Reino del Norte y los Demonios del Mar. Me parece una época absolutamente fascinante, porque aquella gente, siglos 8 o 9, lo tenía todo en contra y sin embargo salieron adelante. Es una cosa formidable. Es una historia que merecería ser contada 100 y 100 veces, ¿no? Y mientras me dejen, pues yo seguiré contándola. ¿Te imaginas algún día poder contar esa historia en la pantalla grande? Sí. ¿Te lo imaginas? Sí, sí, absolutamente, pues claro. Ese es el primer paso para que finalmente acabe haciéndose. El crucigrama de Jacob, que no Jacob, el crucigrama de Jacob. ¿Cuándo y dónde lo pueden ver los espectadores? ¿Lo repetimos? Este lunes que viene, Palacio de la Prensa, Madrid, Callao, Callao es la plaza de Callao. 8 de la tarde, pase, en principio pase único, es decir, que o se ve el lunes que viene o ya no se ve, abierto al público y que Dios reparta suerte. Además podrán saludar personalmente aquí a mi amigo, a José Javier Esparza, que estará allí presente. José Javier, ha sido un placer. Lo mismo digo, Rafa, muchísimas gracias.